¿Qué tal, queridos amigos? Reconozco que ayer me exalté porque resulta que como ser humano no tengo atole en las venas y hay veces que me hierve la sangre, sobre todo al comprobar que aquello de que nadie está por encima de la ley fue una falacia del presidente López Obrador, porque ya son muchos los que están por encima de la ley que siguen medrando con el poder público. El caso que hablamos ayer de Manuel Bartlett es suficiente prueba para demostrarlo. Y el caso de muchos otros que no logran apresar, dicen que son corruptos, dicen que vivían con lujos, dicen que acabaron con el erario público, pero no hay carpetas de investigación abiertas. Y entonces los supuestos responsables de estos ilícitos, sobre todo los expresidentes de la República, siguen esperando a ver cuándo se va a abrir la encuesta para saber si los ciudadanos mexicanos, que creo que tenemos dignidad, asumimos que deben ser sometidos a proceso. Mientras tanto, pueden lloverme todas las majaderías del mundo, pueden decirme que fui ofensivo con el señor presidente cuando el presidente llama groseros a los que están en protesta en el Palacio de Gobierno, que son miembros de la Central de Abasto, o por ahí algunos de la CENTE, y resulta que no dejan entrar a las mañaneras estos que me dicen que por qué no voy a las mañaneras, que por qué no voy a las mañaneras. Pues no voy por dos razones. Primero, porque me parece un circo en el que todo está previsto y en el que el presidente da la palabra a quien le da la gana. Tendría yo que levantarme haciendo un mitote para hablar o intentar hablar de las muchas afrentas que hemos recibido los periodistas, y no solo yo, no solo mi hijo, todos los periodistas. Por cierto, hablando de Carlos, y ya nada más esto voy a mencionar, ayer tuvo un éxito tremendo en Austria, en Viena. Allí fue a presentar su película SOS, El mar de sombras, y esta película tuvo una repercusión inmediata en el público. Las persecuciones políticas de México se estrellan en el muro de un universo más libre, en donde no caben las infamias ni las amenazas de muerte que hemos recibido, ni cabe la intromisión del poder público, como ocurrió en el caso de Televisa. Dice el presidente que él no tuvo nada que ver. Miente, miente. ¿Por qué se le va a la yugular a un periodista y no se le va a la yugular a los empresarios de Televisa? Esa es una pregunta. Porque resulta que Emilio Azcárraga Llán, nieto de Emilio Azcárraga Vidaurreta, quien fundó Televisa y que para poder congraciarse con el poder público le dio unas acciones al entonces presidente Miguel Alemán, mismas que han sido motivo para que la fortuna de los Alemán crezca y sean capaces también de comprar en su mayoría acciones de la XCW. Pero no quiero hablar demasiado de este tema porque lamentablemente siguen habiendo intereses muy, muy poderosos. Yo voy a empezar a hablar de Televisa. Ya no tengo esa atadura. Voy a empezar a hablar con mucha fuerza de lo que ocurrió en todo el terreno de las complicidades entre el poder público y el poder privado. ¿Dónde quedó la mafia del poder, señor presidente? ¿La incorporó usted a su gobierno? Porque entonces necesariamente tenemos que suponer que los 30 millones de votos tuvieron que estar avalados por la mafia del poder, que no bastó con el voto de los mexicanos que acudimos a las urnas a elegirlo a usted. Yo también voté por usted, pero no me imaginé que 9 meses después de su asunción presidencial yo estuviera en una situación tan difícil, tan amarga. Hemos pasado días verdaderamente difíciles, yendo ahí a ver a la Comisión Nacional del Mecanismo para proteger a los periodistas. Me dieron ahí un dispositivo para el caso de que yo sea agredido. Cuando resulte que yo soy agredido, ya
cuando llegue la policía estaremos pues pensando en otras cosas o no pensando ya definitivamente. Pero esto parece que no tiene importancia para el presidente de la República. No tiene importancia el hecho de que se haya reanudado en su máxima expresión la violencia en este país. Estoy en San Miguel de Allende. Vine a dar una conferencia para la tercera cumbre de contadores de México. Me recibieron bien, hicieron preguntas que me estimularon y sobre todo estoy disfrutando esta mañana del buen clima de esta población en donde yo viví 5 años. Tengo por lo tanto derecho a decir que también tengo parte de mi corazón enterrado aquí en San Miguel de Allende. Bueno, no enterrado, vibrando en San Miguel de Allende. Pero aquí hace apenas unos días, cerca de aquí, entre Salamanca y Celaya está a 40 kilómetros de San Miguel, hubo tiroteos brutales que no se extinguieron en toda la noche. Tiroteos que son obra también de la nueva actitud, del nuevo posicionamiento de los cárteles. Ahora el cártel privilegiado es el Jalisco Nueva Generación, es el verdadero poder. Han querido desplazar a los otros cárteles. No se actúa con inteligencia sobre este mal, sobre este flagelo que hemos padecido los mexicanos durante muchos años. Yo creo que no es tan complejo el poder lograr una reunión de alto nivel para evitar que siga la masacre de seres humanos, que es lo principal. Finalmente, no vamos a estar dependiendo de las instrucciones y de las órdenes que dicte el presidente de los Estados Unidos. México es una nación soberana, por si no lo sabía usted, señor presidente López Obrador, y por tanto puede tomar las medidas necesarias no solo para tratar a los migrantes, sino también para evitar que la guerra de cárteles vuelva otra vez a ensangrentar, como ha ocurrido en los gobiernos de Peña y Calderón, como ocurrió durante esos lamentables sexenios, sin ningún otro fin que hacer la simulación de que se persigue a los grandes capos del narcotráfico, cuando sabemos que las principales agencias de los Estados Unidos, las agencias de inteligencia, la CIA, la DEA, la NSA, el FBI, están interesados en que pasen las drogas por determinadas aduanas y no les hacen nada, ni los persiguen, ni los molestan, simple y sencillamente allí están, en horas oportunas y en aduanas perfectamente identificadas mucho antes de que comiencen el tráfico de estupefacientes. Las rutas ya las conocen, saben cómo evadir los retenes que únicamente sirven para molestar a la ciudadanía, a la que no tiene que llevar droga, a la que no lleva armas, porque los que llevan armas y los que tienen que transportar drogas se van por otro lado y rodean a los narcotraficantes. Y esto lo sabe el presidente, no tenemos necesidad de reiterarlo. Él mismo fue detenido en una ocasión en un retén militar y se enfrentó pues a los militares que al reconocerlo pues le bajaron un poquito el tono, era candidato a la presidencia y volvieron a dejarlo ir. Claro, él era el candidato a la presidencia, pero a todos los demás mexicanos nos han causado molestias increíbles, ofensas increíbles, manoseos y todo tipo de agravios, cuando saben muy bien que los grandes delincuentes nunca van a pasar por los retenes militares. Entre retenes militares, mentiras, mentiras graves por parte de la autoridad y persecución a los que queremos hacer contrapeso a los abusos del poder, se nos están yendo ya 9 terribles meses. Estamos ya en el 10º mes. Dentro de unos días será el grito de Dolores. Mañana hablaremos de ello. Está el presidente paseándose por los salones del Palacio Nacional para mostrar a todos cómo y dónde será el grito. Está convocando a la población a ir. A ver si no se vuelve aquello un tumulto. Pero en fin,
Es el nuevo estilo de gobernar, como diría Daniel Cosío Villegas. Es lo que no queríamos que fuera. Digámoslo hoy y siempre, con cero cobardía.